En la montaña Lobo Salvaje, un lugar conocido por ser un coto de caza habitual para aventureros novatos, un hombre de mediana edad recogía diligentemente hierbas medicinales. Después de un rato, había recolectado lo suficiente para completar su misión e incluso se quedó con una porción para él. Ese hombre era Kane, un aventurero de rango D con más de 20 años de experiencia en la recolección de plantas medicinales. Antes de regresar al gremio, Kane decidió realizar una ofrenda ritual a la diosa de la montaña. Ofreció ramas de hierbas silvestres y un poco de esencia de lobo a una pequeña estatua de la deidad que él mismo había construido en el santuario. Aunque no estaba seguro de si la diosa de la montaña podía oírlo de verdad, Kane rezaba en silencio. De repente, una brisa fría sopló, haciendo crujir las hojas de un árbol extraño. Kane se sorprendió, preguntándose si el árbol había aparecido misteriosamente, pues a pesar de llevar muchos años deambulando por la zona, nunca antes lo había visto. De repente, cayó una fruta. Cuando Kane la examinó más de cerca, se dio cuenta de que era un fruto de la resurrección. No solo era el ingrediente principal para elaborar pociones de resurrección, sino que también era increíblemente valioso. Inmediatamente después, el árbol fue envuelto en una niebla mística y desapareció poco a poco. Al comprender la situación, Kane se alteró. El dinero de la venta de este fruto de la resurrección sería suficiente para comprar la casa de sus sueños y ayudar a los necesitados, e incluso le permitiría dejar para siempre la vida de aventurero. Pero mientras los recuerdos de sus aventuras afloraban, una voz lo sacó de repente de su ensimismamiento. Frente a él estaba una chica llamada Altena. Tenía los ojos llenos de lágrimas y rompió a llorar al ver el fruto de la resurrección en la mano de Kane. Desesperada por salvar a un amigo que estaba al borde de la muerte, la chica le rogó a Kane que le diera el fruto de la resurrección. Altena rebuscó en sus bolsillos, tratando de darle a Kane algo de dinero, pero todo lo que le quedaba eran sus últimas 3 monedas de plata. Presa del pánico, recordó que había gastado casi todo su dinero en los demás ingredientes para la poción de resurrección. Al verla tan preocupada y asustada, Kane recordó de repente un episodio doloroso, una vez en la que él tampoco tuvo suficiente dinero ni ingredientes, lo que condujo a la muerte inevitable de un ser querido. Sin dudarlo ni un instante, Kane le entregó el fruto de la resurrección a su Altena. Ella lo miró atónita, sin poder creer que él estuviera dispuesto a renunciar a una oportunidad que le cambiaría la vida solo por ayudarla. Kane le dijo con dulzura que no se rindiera con su amigo. Al ver su mirada de desconfianza, Kane sonrió y aceptó las 3 monedas de plata como pago por el fruto de la resurrección. Kane le dio una suave palmada en la cabeza a Altena, instándola a que se diera prisa y salvara a su amigo antes del atardecer. Después de eso, decidió volver al gremio, dejándola sola en el bosque. En cuanto Kane se marchó, Altena suspiró aliviada y apretó con fuerza el fruto de la resurrección contra su pecho. Al día siguiente, la dueña de la posada notó que Kane parecía mucho más alegre. Comentó que el día anterior había ganado algo de dinero extra y que un grupo de rango C lo había invitado a tomar algo tras abatir un oso enorme. Gracias a eso, Kane había disfrutado de una satisfactoria barbacoa. La posadera bromeó diciendo que tal vez los dioses lo estaban cuidando. Aunque aún no hubiera encontrado esposa, Kane solo se rió con ganas y salió. Tan pronto como puso un pie en el gremio de aventureros de la ciudad de Earn, los demás aventureros empezaron a burlarse de él, llamándolo el recolector de maleza, porque después de todos estos años, seguía siendo de rango D. De repente, Elena, la recepcionista del gremio, llamó a Kane delante de todo el mundo. Anunció que había recibido una solicitud especial del famoso grupo de rango S, las Doncellas de Rosen Florecientes. Kane se quedó de piedra, pues ni siquiera sabía que ese grupo existiera. Elena le explicó que las Doncellas de Rosen Florecientes estaba compuesto por 3 miembros, la Santa Pura, la Hechicera Todopoderosa y la Princesa de la Espada Veloz, conocido como el equipo más fuerte del continente. En ese momento, el grupo se encontraba en la ciudad de Earn por una misión importante. Kane le preguntó a Elena, dudoso, si no se habría equivocado, ya que no había forma de que él pudiera trabajar con aventureros de rango S. Sugirió que la invitación probablemente fuera para otra persona con el mismo nombre. Elena admitió que, al principio, ella también lo había pensado. Para no causarle más bochorno, se disculpó por haber llamado innecesariamente la atención sobre Kane. Ya que estaba allí, Kane pidió una misión como de costumbre. Elena le entregó una solicitud de la iglesia para recolectar ingredientes para pociones, con una recompensa de 1 moneda de plata, justo el tipo de trabajo que él solía aceptar porque casi nadie más lo quería. Mientras tanto, en la sala de reuniones, Elena se inclinó y se disculpó ante la princesa Anastoria por no haber convencido a Kane. Resulta que la chica que Kane se había encontrado en el bosque el día anterior no era otra que la princesa de la espada veloz del grupo de rango S, que lo había buscado para pedirle ayuda. Zephyria, también conocida como la Santa Pura, intervino para preguntar si Kane tenía una razón específica para rechazar la invitación.
La hechicera todopoderosa, Maya, fiel a su título, les aconsejó que se rindieran y ya. Luego, abrazó juguetonamente a Anastoria, bromeando sobre su preocupación por Kane. Loki sugirió que Anastoria se acercara a Kane ella misma otra vez, y ella estaba a punto de hacerlo, hasta que su mirada se fijó en los encantos de Helena. Helena tomó la palabra para explicar que Kane siempre aceptaba las solicitudes de la iglesia a pesar de la escasa recompensa. La iglesia no podía pagar más por dificultades económicas, lo que también afectaba al orfanato que financiaban. La iglesia lograba mantenerse a flote gracias a las pociones que fabricaban, pero si no fuera por la dedicada recolección de hierbas de Kane, tanto la iglesia como el orfanato habrían cerrado hace mucho tiempo. Al escuchar esto, Zephyria no pudo contener las lágrimas, mientras que Anastoria escuchaba a Helena incrédula, pensando que Kane podría haber exigido fácilmente más dinero por la venta de artículos tan valiosos. Incluso acusó a Helena de utilizar a Kane para sus propios fines, sin dudar en usar sus encantos como lo haría una mujer mayor. Aunque Helena estaba tan furiosa que quiso responder al instante, se contuvo, pensando que la princesa no era más que una mocosa mimada y arrogante. Para evitar problemas, se mordió la lengua y no contestó. En ese momento, Maya interrumpió, sugiriendo que la princesa simplemente pidiera ayuda económica a su familia para resolver el problema de una vez por todas. Anastoria perdió los estribos, insistiendo en que el dinero no podía ganarse a Kane. Explicó que había ido a su casa y lo había encontrado viviendo en la pobreza. Como la persona que voluntariamente le había dado el fruto del renacer, Anastoria sabía que Kane nunca aceptaría su dinero. Zephyria se unió a la discusión, declarando emocionada que si hoy estaba viva, era gracias a Kane. Ella y Anastoria juraron devolverle el favor. Maya perdió la paciencia. Las apartó a ambas de un empujón y les recordó que el propósito original del grupo era tomar el té con mujeres hermosas. Por esa razón, Maya estaba en contra de la idea de que un hombre se uniera a su equipo. A pesar de las protestas de Maya, Anastoria no le hizo ni caso, insistiendo en que ya tenía un plan. Mientras tanto, en la montaña del lobo salvaje, Kane estaba recogiendo ajo silvestre. Después de reunir suficiente, tenía la intención de pasar por un pequeño santuario, pero no pudo ofrecer el ajo porque su olor era demasiado fuerte. En su camino, Kane se topó inesperadamente con un grupo de goblins. Como era de esperar, decidió tomar otra ruta, ya que era imposible que pudiera luchar contra tantos. Kane murmuró para sí mismo, preguntándose si era solo una coincidencia que los goblins aparecieran con tanta frecuencia cerca de la aldea, y consideró la posibilidad de reunir a un grupo para exterminarlos. De repente, Kane se encontró cara a cara con un dragón feroz, sintiéndose tan aterrorizado que apenas podía mantener la compostura. Mientras tanto, Anastoria reveló alegremente que ese era su plan para ayudar a Kane a ascender. Maya se arrepintió de no haber detenido a la princesa cuando atrajo al dragón a la montaña. Señaló que con su armadura y arma actuales, Kane no tenía ninguna posibilidad contra el monstruo. Sin embargo, Zephyria tenía fe en las habilidades de Kane, y Anastoria estuvo de acuerdo, afirmando que aún podía ganar sin siquiera atacar al dragón. Maya solo pudo rascarse la cabeza, pues le costaba creer que la princesa viera al feroz dragón como nada más que una lagartija. Mientras tanto, Kane corría para salvar su vida mientras el dragón lo perseguía, junto con los goblins que quedaron atrapados en la persecución y corrían incluso más rápido que él. En medio de su pánico, Kane alcanzó a ver una espada de mitril que Anastoria había colocado allí para él. La recogió, preparándose para luchar, pero el impulso de retirarse era más fuerte que su voluntad de luchar. Anastoria estaba atónita por la escena, pero Maya ya se lo esperaba. El dragón continuó persiguiendo a Kane hasta que tropezó y cayó, evitando por poco ser decapitado. Kane siguió corriendo hasta que se dio cuenta de que, sin querer, había guiado al dragón hacia la aldea al pie de la montaña. Justo en ese momento, escuchó una voz misteriosa que le decía que protegiera la aldea. Aferrando la espada con fuerza, Kane se puso de pie, mientras las tres chicas lo observaban con diferentes expresiones. Recuerdos dolorosos inundaron su mente de repente mientras Kane cargaba para atacar, pero la espada salió volando de su mano. El dragón rugió, enviándolo por los aires hasta el suelo. Justo cuando se abalanzó, mientras las chicas miraban horrorizadas desde la distancia, Kane echó un vistazo y vio la espada brillando mientras flotaba en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, el sonido de la sangre salpicando resonó mientras la espada se clavaba directamente en la cabeza del dragón. Kane todavía se preguntaba si el dragón estaba realmente muerto hasta que rugió una vez más, y finalmente se desplomó por completo. Se miró las piernas temblorosas, aún sin poder creer lo que acababa de suceder. Maya creía que fue un milagro que Kane lograra acertar en el punto débil del dragón, insistiendo en que solo fue un golpe de suerte. Por el contrario, Anastoria afirmó que Kane había fallado intencionadamente para cambiar las tornas a su favor y que era un espadachín extraordinario que el mundo aún no había reconocido.
Maya pensó que Zephyria se pondría de su lado, pero Zephyria susurró que Cain había sido bendecido con la protección divina. Tras la victoria de Kaine, Anastoria le preguntó a Maya si ahora aceptaría que se uniera a su equipo. Para convencer del todo a Maya, la princesa enfatizó que con la espada de Mithril, las habilidades de combate de Kaine mejorarían, y la recompensa por matar al dragón le ayudaría a mejorar su equipo. Emocionada, Anastoria declaró que un día Cain se convertiría en un espadachín tan famoso como ella. Justo en ese momento, escuchó la voz de una bruja, lo que provocó que las chicas huyeran de la escena, dejando a Cain preguntándose si solo estaba imaginando cosas. En ese momento, Cain recordó la voz misteriosa que había escuchado mientras luchaba contra el dragón. En aquel entonces, había sentido algo extraño, como si alguien le hubiera otorgado un nuevo poder. Cain creía que debía de ser un regalo de la diosa. Pensó en agradecerle a la diosa como es debido, pero no sabía qué hacer con el cuerpo del dragón muerto. Al día siguiente, Helena no paraba de bostezar mientras asignaba misiones a los aventureros. Cain entró y notó que parecía cansada. Cuando le preguntó si era por la tasación del dragón, ella dijo que no, ya que otro departamento se encargaba de eso. Helena le contó que había tenido que hacer horas extras para terminar todas las tareas de la recepción. Mencionando los eventos de la noche anterior, Helena dijo que Anastoria había montado un escándalo cuando se enteró de que Cain no sería ascendido, a pesar de haber derrotado a un dragón. Anastoria exigió ver al maestro del gremio para arreglarlo, pero Helena señaló que Cain solo había informado del hallazgo del cadáver de un dragón en la montaña. Anastoria se opuso de inmediato, insistiendo en que ella había presenciado todo con sus propios ojos y que no se lo estaba inventando. Cuando la princesa le exigió a Helena que hiciera algo para que ascendieran a Cain, Helena se disculpó y le preguntó a la princesa, ¿y si ese dragón medio muerto hubiera matado a Cain? Explicó además que durante la tasación, descubrieron que los órganos internos del dragón ya estaban gravemente dañados. Al oír esto, Zephyria se preocupó de repente, mientras que Maya permaneció impasible, incluso sugiriendo que el dragón tuvo suerte de no haber sido asesinado por la propia Anastoria. Helena también mencionó la espada de Mithril que había colocado, y la princesa admitió que ella lo había preparado, pero no del todo. Model. También recalcó que la habilidad de Cain con la espada era excelente. Helena le recordó que el gremio siempre se adhiere a su sistema de rangos para reflejar la verdadera fuerza de sus aventureros. Al ver la ira de Anastoria, Helena le recordó que durante la reciente misión de rango S del equipo, la vida de Zephyria había estado en grave peligro. Añadió que, a pesar de ser una espadachina habilidosa, Anastoria no había sido capaz de proteger a su compañera, y que si arrastraban a Cain a una misión de alto rango, su propia vida estaría en peligro. Y así, Helena le suplicó a Anastoria que la dejara proteger a los aventureros del gremio bajo su propia guía. De vuelta en el presente, Cain sacó a Helena de sus pensamientos. Ella se disculpó rápidamente y le entregó la recompensa por descubrir el cadáver del dragón, 6.000 monedas de oro, que habían sido cambiadas por 6 monedas de platino. Al ver a Cain tan tranquilo al recibir la recompensa, Helena no pudo evitar sorprenderse. Cain le explicó que en realidad estaba un poco abrumado al ver una suma de dinero tan grande, creada mediante alquimia de alto nivel. Era la primera vez que veía este tipo de moneda, ya que estaba acostumbrado a recibir una sola moneda de plata después de 3 días de trabajo. Un momento después, Helena mencionó que habían encontrado al dueño de la espada de Mithril, pero el dueño, o más bien, Anastoria, había mandado a decir que Cain podía quedársela, ya que ella ya se había comprado una nueva. Mientras Helena encubría las excusas poco convincentes de la princesa, no se dio cuenta de que a Cain le pareció extraño. Al pasar por la iglesia, Cain aún no podía creer lo de las 6 monedas de platino y la espada de Mithril que acababa de recibir. Al decidir visitar el orfanato, escuchó a la hermana Silvia, una monja elfa de la parroquia del pueblo de Ers, suplicando desesperadamente a un grupo de hombres una semana más para pagar la deuda de la iglesia. Kurs, un hombre grande y corpulento del grupo, sacó una poción que estaban vendiendo y la estrelló justo delante de ella. Kurt sugirió que Silvia podría pagar la deuda de otras maneras. La agarró del brazo, levantándole la barbilla y diciéndole que, como alta elfa, podría ganar 200 monedas de oro en una sola noche. Silvia apartó su mano de un empujón, recordándole que era una monja. La mirada de Kurz se desvió entonces hacia los huérfanos que se asomaban, reflexionando que los niños seguramente estarían dispuestos a dar un paso al frente para proteger a la iglesia en su lugar. Antes de que la situación pudiera empeorar, Cain intervino. Fue reconocido de inmediato por el hombre conocido como Cabeza de Serpiente, un miembro del infame clan de la Víbora de 2 cabezas. Había muchos malos rumores sobre sus actividades y Cain se preguntó qué querían de Silvia. Una sola mirada fría de Cabeza de Serpiente fue suficiente para provocarle un escalofrío. El matón de pelo largo, Jinx, le aconsejó a Cain que se limitara a recolectar hierbas y se mantuviera al margen de esto.
Hers, otro hombre del grupo, reconoció a Cain como el recolector de hierbas que había encontrado el cadáver del dragón en la montaña. Exigió que Cain pagara la deuda de 200 monedas de oro de la iglesia, sabiendo perfectamente que la cantidad real era mucho mayor. Cain preguntó por la suma total, y Cabeza de Serpiente reveló que la iglesia les debía un total de 6.000 monedas de oro. Jinx se burló, sin creer ni por un segundo que Cain pudiera permitirse pagar, pero Cain sacó las 6 monedas de platino, suficientes para cubrir toda la deuda. Aunque claramente descontento, Hers se vio obligado a mostrar el contrato por orden de su jefe. Cabeza de Serpiente recalcó que su clan eran prestamistas legítimos. Luego, les aseguró que no causarían ningún problema siempre que las deudas se pagaran a tiempo. Se disculpó con Sylvia por las molestias, y le dijo que pasara por allí si alguna vez volvía a necesitar ayuda financiera. Mientras se iban, Cain se desplomó de repente en el suelo, lo que provocó que una preocupada Sylvia corriera a su lado. Se disculpó, y le prometió que encontraría la manera de pagarle, pero Cain le dijo que no se preocupara, diciendo que le debía el haberlo criado en este mismo orfanato. Mientras hablaban de por qué la iglesia había acumulado una deuda tan grande, Sylvia le explicó que algunos de los miembros del clan habían intentado llevarse una parte de los ingresos de los huérfanos que vendían recuerdos en la plaza del pueblo. Alegaron que era por un impuesto no pagado de hace 100 años, tratándolo como una especie de tarifa de alquiler. Cain estaba indignado, sin entender por qué debían ser responsables de algo así. Comentó que el clan probablemente estaba en connivencia con las autoridades locales, inventando excusas sobre evasión de impuestos. Sylvia se disculpó con él de nuevo, explicándole que esa era también la razón por la que siempre había recibido recompensas tan bajas por su trabajo. Al oír esto, Cain se convenció de que el clan no solo buscaba dinero, sino que su objetivo específico era Sylvia. Ella le confesó que tenía buenas noticias, pero justo en ese momento, los niños rodearon a Cain, interrumpiendo su conversación. Cain tranquilizó a los niños, que todavía estaban asustados por el incidente anterior, y le dio las gracias a Kit, el mayor de ellos, por cuidar de los más pequeños. Después de charlar y recordar viejos tiempos un rato, Cain los invitó a todos a unos bocadillos. Observando desde la puerta, Maya y Zephyria no pudieron evitar admirar su sincera bondad, mientras que Anastoria estaba un poco molesta porque Cain debería haber usado el dinero para mejorar su equipo. Al final, decidieron tomar medidas para encargarse de la banda de Cabeza de Serpiente. En otro lugar, los matones discutían cómo Cain había arruinado su plan. Aún así, seguían vigilando a los niños, seguros de que tarde o temprano, Sylvia tendría que acudir a ellos en busca de ayuda. Uno de los secuaces de Cabeza de Serpiente sugirió que se deshicieran de Cain antes de que pudiera arruinar sus planes de nuevo. Sin embargo, Cabeza de Serpiente negó con la cabeza, advirtiendo que matar a otro aventurero era un crimen grave. Esto sorprendió a los demás, ya que no esperaban tal sentimiento de su parte. Un momento después, Cabeza de Serpiente informó a su equipo que había habido numerosos informes de avistamientos de monstruos en el Monte Wolfery, lo que había provocado la muerte de muchos aventureros. Habló con una mirada amenazante, tramando en secreto un plan para eliminar su problema mientras protegía su propia reputación. Maya le preguntó a Anastoria si debían actuar ya, pero ella respondió que por el momento solo observarían sus movimientos. La princesa se dio cuenta de repente de que una vez que Cain superara a los aventureros de rango C, definitivamente sería ascendido. Maya advirtió que Elena volvería a regañarles si seguían interfiriendo, pero Anastoria no le hizo caso, prometiendo que haría que todos reconocieran el verdadero potencial de Cain. Entonces, Maya se dio cuenta de que Zephyria no estaba por ninguna parte. En el orfanato detrás de la iglesia, los niños comían alegremente la fruta fresca que Cain les había traído. Para mostrarle su gratitud, Sylvia le dio una poción de antídoto y una poción curativa, los artículos más caros que vendía la iglesia. Cain se negó, pero Sylvia le reveló que había estado planeando darle estas 2 pociones durante mucho tiempo, incluso antes del incidente con el clan. Finalmente las aceptó, y luego hizo una seña a los niños para que le dieran otra cosa. Unos momentos después, Cain recibió una corona de flores, algunos juguetes, cartas y varias otras cosas. Ante el gesto sincero de los niños, se conmovió y les dio las gracias. Después de guardar todos los regalos en su cofre del tesoro, Cain le preguntó a Sylvia sobre las buenas noticias que había mencionado. Sylvia, emocionada, le contó sobre la inspección de la Santa Pura que se llevaría a cabo en toda la ciudad de Earn. Al parecer, es famosa por su benevolencia y la ayuda que brinda a las iglesias en los lugares que visita. Al oír esto, a Cain le pareció que el título le sonaba familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna parte. Justo en ese momento, Zephyria entró y se acercó a Cain. Él notó que su rostro estaba ligeramente sonrojado y la distancia entre ellos se hacía cada vez más pequeña. De repente, Zephyria declaró que Cain era su destino, jurando dedicarle su vida entera. Confundido e incapaz de pensar con claridad bajo la presión de la cercanía de Zephyria, Cain le preguntó su edad con vacilación.
Cuando escuchó que solo tenía 13 años, Cain volvió en sí de golpe. Rodeado de niños inocentes, Cain le dijo a Zephyria que con una diferencia de edad tan grande, sería difícil que se desarrollara cualquier tipo de relación. Luchando por encontrar las palabras adecuadas, Cain le pidió ayuda a Silvia. Silvia rápidamente se dio cuenta de la verdadera identidad de Zephyria y se inclinó respetuosamente ante la santa pura. Al enterarse de la identidad de Zephyria, Cain se disculpó rápidamente, sin atreverse a mirarla a los ojos mientras se arrodillaba. Con los ojos llorosos, Zephyria les dijo que no necesitaban inclinarse. Silvia le susurró a Cain, revelando que Zephyria era la hija del sacerdote principal de la iglesia Adia Regius y mencionó que la inspección de la santa podría hacer que su conversación fuera incómoda. Justo cuando comenzaban a hablar, Anastoria irrumpió en la habitación, se enfrentó a Zephyria y declaró que ella le había dedicado su corazón a Cain. Harta de su comportamiento impulsivo, Maya, enfadada, usó magia para lanzarlas a ambas por los aires. Cain inmediatamente llamó a Maya, preguntándole sobre su verdadera relación. Maya confirmó que ella y Zephyria solo eran amigas y se disculpó por causar un alboroto. Aún alegre con Cain, Maya le informó a Silvia que Zephyria ya le había contado a su padre sobre la situación de la iglesia, por lo que ya no tenía que preocuparse. Antes de causar más conmoción, Maya sacó al grupo afuera y se despidió. Mientras se iban, Cain se preguntó si alguna vez había conocido a Anastoria. Más tarde, en la posada más lujosa de la ciudad, Zephyria anunció que realizaría el voto de la santa para Cain. Antes de que Anastoria pudiera malinterpretarla, Maya explicó que el ritual era similar a una bendición, donde una sacerdotisa otorga poder divino a su héroe elegido, fortaleciéndolo. Sin embargo, el ritual solo podía realizarse una vez. Como si un interruptor se hubiera accionado, Maya inmovilizó a Zephyria en la cama, exigiéndole que le otorgara el poder a Anastoria en lugar de a Cain para aumentar sus posibilidades de derrotar al enemigo. Zephyria respondió que la simple fuerza no podía derrotar al mal, pero un corazón puro podía marcar la diferencia. Por esa misma razón, había elegido a Cain en lugar de a su amiga. Mientras Maya echaba humo, Anastoria interrumpió y estuvo de acuerdo con la decisión de Zephyria, destacando que Cain era un espadachín prometedor e incluso más fuerte que ella. Con una expresión seria, la princesa afirmó que sin la fe de Zephyria no habrían llegado tan lejos. Maya, todavía escéptica sobre la capacidad de Cain para proteger un reino entero, replicó que apenas podía protegerse a sí mismo. Anastoria le recordó a Maya lo que Helena dijo una vez sobre Cain, un hombre que siempre depone su espada, la señal de un talento floreciente en el arte de la espada. Aunque desconcertada por esas palabras, Maya decidió posponer el voto de la santa y declaró que, a partir de ahora, no podían ver a Cain sin su permiso, lo que hizo que Zephyria hiciera un puchero. Mientras la discusión continuaba, Maya estaba claramente agotada. Por un momento, imaginó a Cain uniéndose a su grupo e incluso planeó convertirlo en su ayudante especial. Pero Anastoria rápidamente la devolvió a la realidad, recordándole que mañana era un gran evento. A la mañana siguiente, en la montaña del lobo salvaje, Cain visitó el santuario y habló con la diosa, contándole sobre los regalos que los niños le dieron y cómo el clima había mejorado desde que el dragón malvado fue asesinado. Como siempre, rezó por la protección de la diosa. Por casualidad, descubrió una armadura junto al santuario, junto con una carta dirigida al héroe débil. En lugar de simplemente tomarla, Cain decidió ponerse la armadura. Apenas unos segundos después, una flecha voló directamente hacia él. Los subordinados de cabeza de serpiente aparecieron, ansiosos por eliminar a Cain. Mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo, Jinx lo atacó, hiriéndole la pierna. Apuntaron repetidamente a las partes desprotegidas de su cuerpo, haciendo que Cain se diera cuenta de que su verdadero objetivo era matarlo. En medio de la pelea, Cain les recordó que sus acciones eran ilegales. Jinx se burló, diciendo que si él moría, los monstruos del bosque serían los culpables. Para ganar tiempo y escapar, Cain arrojó algo de tierra a los ojos de su oponente y huyó. Lleno de ira, Jinx juró que mataría a Cain y vendería a todos y cada uno de los niños del orfanato hasta que no quedara ninguno. Cain creía que con su familiaridad con el bosque podría escapar de ellos fácilmente. Pero, por desgracia, comenzó a sentirse mareado y se derrumbó mientras Jinx se jactaba de por qué los llamaban el clan de la víbora de dos cabezas. Resultó que el hacha que Jinx había usado para cortarlo antes estaba cubierta con un veneno especial. Mientras su cuerpo se entumecía por el veneno, imágenes de Silvia y los niños pasaron por la mente de Cain, y luego una voz misteriosa lo despertó. Un momento después, Jinx notó que las hojas de hierba se agitaban y rápidamente blandió su hacha hacia ellas, pero solo encontró el espacio vacío. Inmediatamente, una espada atravesó su pecho, borrando la expresión triunfante de su rostro. Cain le recordó a Jinx que la poción de la iglesia había salvado muchas vidas. Justo en ese momento, apareció Kurtz, diciendo con desdén que Jinx no era más que un aventurero de rango D.
Kurtz le advirtió a Cain que no estaban en la misma liga, y luego declaró que Cain pronto se encontraría con su creador. En un instante, comenzó la batalla entre un aventurero de rango C y uno de rango D. Kurtz rápidamente tomó la delantera, burlándose de Cain por sus débiles ataques. Arrogantemente, Kurtz lanzó un poderoso golpe, pero Cain logró bloquearlo. Kurtz mencionó cómo Jinx había sido ascendido recientemente a rango C, mientras que Cain había estado estancado en el mismo lugar durante años. Cain apretó los dientes, recalcando que Kurtz no merecía ser llamado aventurero. Aunque sabía que su espada de mitril era más fuerte que el arma de Kurtz, a Cain todavía le faltaba la fuerza física para dominarlo. De repente, Kurtz pateó a Cain, haciéndole perder el equilibrio. Confesó haber matado tanto a personas como a monstruos, y luego lanzó otro tajo. Enfrentado a un asesino experimentado, Cain se dio cuenta de que estaba en verdadero peligro. En un ataque de ira, Kurtz condenó a Cain por atreverse a llamarse aventurero solo por recoger hierbas y aferrarse a una ingenua creencia en la justicia. Cain se estrelló con fuerza contra el tronco de un árbol, dejándolo vulnerable para que Kurtz le diera el golpe final. Pero en ese preciso instante, Cain de alguna manera logró bloquear el ataque de Kurtz. Fue entonces cuando Kurtz confesó que fue él quien le informó a su jefe sobre la iglesia, declarando con confianza una victoria prematura. Lo amenazó diciéndole que nunca volvería a ver a Sylvia y a los niños. Para contraatacar, Cain le dio una patada en el estómago y le arrojó algo a Kurtz. Él lo cortó, pero de inmediato fue envuelto en una extraña nube de humo de ajo, lo que le hizo tropezar confundido hasta que chocó contra un árbol, haciendo caer algunas piñas. Aprovechando la situación, Cain se lanzó al ataque, pensando que había terminado la pelea, pero Kurtz se negó a ser derrotado y levantó su espada una vez más. Sin embargo, como si las piñas se no hubieran convertido en las aliadas de Cain, las semillas que caían golpearon a Kurtz, haciendo que soltara su espada. Jadeando, Cain sabía que había sobrevivido a la batalla solo gracias a la espada de mitril. De lo contrario, se habría reunido con sus camaradas caídos. Después del incidente, Cain decidió posponer la recolección de hierbas hasta el día siguiente, sin saber qué haría ese clan a continuación. Cuando Cain corrió al gremio para informar del incidente, Anastoria saltó de alegría, complacida de que Cain hubiera superado la intensa batalla ileso. Zephyria entonces preguntó por las piñas, y Maya explicó que eran del árbol que los niños usaban a menudo para jugar o como decoración. Anastoria, curiosa, le preguntó a Maya si había usado magia para hacerlas caer, pero Maya lo negó. Esto hizo que la princesa quedara aún más impresionada con Cain, creyendo que lo había planeado todo desde el principio. Por curiosidad, Anastoria intentó golpear el tronco del árbol, pero no cayó nada, dejando a Maya confundida. Al mirar a Zephyria, Maya vio que estaba llorando de nuevo, convencida de que había una intervención divina cada vez que Cain estaba en peligro. Maya simplemente se rió y le restó importancia, recordándoles a todos que todavía tenían trabajo que hacer. En el gremio, Helena consoló a Cain, asegurándole que no se metería en problemas ya que el clan Víbora había empezado todo. Le reafirmó que el gremio confiaría en su detallado relato y que los altos mandos lo investigarían a fondo. Aún así, Cain seguía sintiéndose intranquilo. Helena expresó su alivio al verlo regresar sano y salvo al gremio. El rostro de Cain se sonrojó mientras bajaba la mirada y le agradecía a Helena por su preocupación. Mientras tanto, el personal del gremio estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el asunto. A Cain le preocupaba que Cabeza de Serpiente pudiera librarse de esta con su astucia, quizás argumentando que fue solo un incidente aislado causado por un subordinado problemático. Mientras tanto, en el cuartel general del clan, Cabeza de Serpiente ordenó a sus subordinados mantener un perfil bajo por un tiempo hasta que las cosas se calmaran. 2 de ellos protestaron, temiendo que otras organizaciones menospreciaran al clan Víbora si se quedaban de brazos cruzados. Justo cuando la discusión se estaba acalorando, aparecieron unas invitadas inesperadas. Los miembros del clan intentaron detener a las chicas, solo para ser derribados por Anastoria de un solo golpe. Al presenciar su fuerza, Cabeza de Serpiente comenzó a sospechar que era una espadachina mejorada con magia, pero rápidamente se dio cuenta de que era una oponente verdaderamente formidable. Sin querer perder tiempo en charlas, Anastoria le preguntó directamente por qué seguía persiguiendo a Cain. Después de dar algunos rodeos, Cabeza de Serpiente finalmente admitió que no podía pasar por alto lo que Cain les había hecho a sus hombres. Con una mirada asesina, Cabeza de Serpiente se lanzó hacia Anastoria, blandiendo 2 espadas y afirmando que ella no podría esquivar el ataque. Anastoria desenvainó su espada y partió las 2 hojas de Cabeza de Serpiente por la mitad, dejándolo atónito. Se quedó boquiabierto al darse cuenta de que ella sostenía una espada divina, la hoja carmesí con el emblema real, conocida como Durandana, una de las únicas 3 espadas divinas del mundo. Fue entonces cuando el caótico trío se presentó con orgullo como las doncellas del rosal floreciente,
Sabiendo que su clan no tenía ninguna oportunidad contra un grupo de rango S, Cabeza de Serpiente intentó mantener la calma, disculpándose por atacar a Anastoria y cambiando rápidamente a un contraataque legal. Afirmó que la irrupción de su grupo en su cuartel general era ilegal, mientras que él simplemente estaba cobrando los impuestos impagos de la iglesia. Además, exigió una compensación por los daños causados por su visita inesperada. Esperaba tomar a Anastoria por sorpresa, pero ella presentó con calma un documento que demostraba que estaba autorizada a realizar una investigación independiente, complicando aún más su situación. Maya le asestó otro golpe, declarando que tenía la autoridad para arrestar a Cabeza de Serpiente en cualquier momento. Él empezó a sudar frío cuando Maya afirmó que tenía la autoridad para detener, emitir un juicio e incluso llevar a cabo una ejecución inmediata si fuera necesario. Como oficial de alto rango, Maya arrestó oficialmente al clan de la Víbora de Dos Cabezas por sus crímenes. Negándose a aceptar su veredicto, Cabeza de Serpiente intentó resistirse, obligando a Maya a ordenar su ejecución inmediata. Sacó una daga oculta de su espalda y se abalanzó sobre Sefiria, pero por suerte, Anastoria reaccionó rápidamente, deteniéndolo antes de que pudiera ocurrir algo terrible. A la mañana siguiente, en casa de Cain, estaba exhausto tras una noche sin dormir. Ni siquiera abrazar a sus 3 gatos parecía ayudarlo a descansar. Un momento después, Sylvia irrumpió en la habitación, abrazando a Cain apresuradamente y regañándolo por haberse enfrentado solo al clan Víbora, dejándolo sin tener idea de lo que estaba pasando. Sylvia lo revisó por todas partes en busca de heridas. Luego lo atrajo de nuevo a sus brazos, diciéndole que dejara de meterse en situaciones peligrosas, y él se disculpó tímidamente por haberla preocupado. Sylvia recordó la infancia de Cain, cuando el niño ni siquiera se atrevía a ir al baño solo y a menudo decía que se casaría con ella cuando creciera. Apenas podía creer que ese mismo niño ahora se hubiera vuelto lo suficientemente fuerte como para acabar él solo con Cabeza de Serpiente y sus secuaces. Cain gritó con incredulidad por lo que acababa de lograr, en parte porque ese trío problemático había interferido. A la mañana siguiente, Cain visitó a su viejo amigo, Baco, para hablar de sus problemas. Le contó que su antigua casera, una de las víctimas del clan Víbora, había decidido mudarse a vivir con su hija en la capital después de que el clan fuera destruido. La posada donde solía alojarse había cerrado temprano esa mañana y, para colmo, un aumento de monstruos en la zona significaba que todas las posadas estaban completamente reservadas por la afluencia de aventureros. Baco preguntó en broma si Cain se había convertido en un agente del gobierno tras la caída del clan Víbora. Cain lo negó rápidamente, explicando que él no estaba detrás de eso, y que el gremio había emitido una declaración para limpiar su nombre. Baco se rió, diciendo que a Cain debían lloverle las invitaciones para unirse a otros grupos, pero Cain insistió en que solo sería un estorbo para cualquier equipo. Su mayor preocupación en ese momento era encontrar un lugar donde pasar la noche. Justo en ese momento, Sefiria entró en la taberna. Cain se sorprendió, preguntándose por qué estaba aquí. Sefiria dijo que tenía algo que discutir con él. Mientras disfrutaban de la comida que Cain le ofreció, ella le devolvió las monedas de platino que él había usado para proteger la iglesia. Cain se sintió un poco nervioso al recordar el momento en que tembló ante Cabeza de Serpiente, cuando se dio cuenta de que Sefiria lo había presenciado todo y de que las chicas estaban detrás de la destrucción del clan Víbora. Cain le tomó la mano y dijo que, como no estaba seguro de si ese era su dinero original, lo donaría todo a la iglesia. Sefiria se asombró de que Cain estuviera dispuesto a donar el dinero a la iglesia, incluso cuando él mismo todavía no tenía dónde quedarse. De repente, ella colocó la mano de él sobre su frente y, llena de admiración por sus nobles cualidades, declaró que Cain era digno de recibir el voto de la santa. Pero antes de que pudiera completar el ritual, Maya y Anastoria entraron en la taberna. La princesa apartó a Sefiria de Cain, creando una escena dramática mientras regañaba a Sefiria por reunirse con Cain sin permiso. Mientras Cain notaba que Anastoria lo miraba con timidez, ella le dio las gracias una vez más. Finalmente, Cain estuvo seguro de que era una de las chicas que había conocido en el orfanato. Baco entonces bromeó con Maya, diciendo que Cain era tan popular que le había robado a su amiga. Justo en ese momento, Cain le preguntó directamente a Anastoria sobre el símbolo que habían dejado en el cuartel general del clan Víbora. Incapaz de evitarlo, ella admitió que lo hizo para que la gente dejara de menospreciarlo. Cain le recordó amablemente que, aunque la gente lo tratara como a la realeza, eso no significaba nada para él. Pero si esa era su forma de mostrar gratitud, apreciaba sus esfuerzos. Anastoria estaba igual de nerviosa ante Cain, mientras que Sefiria prácticamente se derrumbó de la vergüenza. Maya, en su papel de amiga protectora, le advirtió a Cain que no se acercara más a ellas. Antes de irse, Maya le dijo a Cain que olvidara todo lo que Sefiria acababa de decir. Cain se giró y le preguntó a Baco por qué se había quedado callado mientras Maya estaba molesta, y Baco admitió que no supo qué hacer. Para compensarlo, le aconsejó a Cain que pasara por el gremio para encontrar una solución.
Esa noche, Kane fue al gremio, donde Elena le preguntó si había intentado registrarse en el servicio de alojamiento para aventureros. Kane asintió, pero dijo que no había tenido suerte. Decidida a ayudar, Elena le reveló un secreto sobre una habitación vacía en el dormitorio del personal del gremio, pero cuando Kane fue a ver, la habitación ya estaba ocupada. Para compensarlo, Elena se ofreció a dejar que Kane se quedara en su habitación temporalmente. Siendo todo un caballero, Kane se negó, diciendo que dormiría en la iglesia. Elena le recordó que los hombres adultos tenían prohibido quedarse en un lugar dirigido por sacerdotisas. Cuando Kane consideró dormir en el pasillo, ella le dijo que eso solo la preocuparía más. Kane se preguntó por qué Elena no se sentía incómoda con que los dos durmieran en la misma habitación. Al final, aceptó a regañadientes. Kane intentó disfrutar de la taza de té con leche que Elena le había preparado, pero ella notó que le temblaba la mano. Kane explicó que sus manos a menudo temblaban cuando su mente divagaba, y aunque se decía a sí mismo que fuera fuerte, esta vez no podía quitarse de encima la inquietante sensación de la batalla. Al oír esto, Elena empezó a sudar mientras su propia mente divagaba, y colocó su mano sobre el dorso de la de él. Le aseguró que no se preocupara, porque también era la primera vez que ella consolaba a alguien así. Después de soltar eso, Elena de repente fue consciente de sus acciones, y se preocupó de que su ropa interior no combinara. Mientras ella estaba nerviosa, Kane confesó que, aunque los aventureros a menudo luchan contra gente, él todavía no estaba acostumbrado a tener que matar. Aún podía sentir la sensación de ese momento. Kane pensó que Elena probablemente lo vería como un cobarde, pero en cambio, ella se sintió avergonzada por haber malinterpretado sus intenciones. Después de un momento de vergüenza, Elena le dijo a Kane que no era un cobarde. Con sus propias manos aún temblando, dijo que eso solo demostraba que era una persona amable. Justo después, Elena lo llevó a la cama, empujó suavemente su cuerpo hacia abajo y repitió que Tadabasip estaba muy feliz de que estuviera a salvo. Expresó su esperanza de que siempre regresara al gremio sano y salvo, lejos de cualquier peligro. Elena añadió que si un día Kane dejaba de aparecer por el gremio, nunca se lo perdonaría. Lo acercó a ella, diciéndole que se relajara y durmiera bien por la noche. En contraste con su noche tranquila, los tímpanos de Maya sentían que estaban a punto de estallar mientras Anastoria y Sefiria hablaban sin parar de Kane. Finalmente, Maya perdió la paciencia y les exigió a ambas que se callaran. Las dos chicas, todavía encaprichadas con Kane, se tomaron de la mano y le pidieron a Maya que se calmara. Volviendo a un tono serio, Maya le recordó a Anastoria la verdadera razón por la que vinieron al pueblo de Orn. Anastoria respondió que su objetivo final era evitar el resurgimiento del dios maligno, que estaba sellado en el monte Sith. Además, también tenían que tomar medidas para hacer frente a la inevitable aparición de más monstruos en la región. Para completar su misión, Maya recalcó que Anastoria, la heroína más fuerte que vivía en esta era quien merecía recibir el voto de la santa. Sin embargo, Sefiria insistió en que lo que derrotaría al dios maligno no era el heroísmo, sino la bondad. Desde su perspectiva, darle poder a Kane no era algo que la hiciera completamente feliz. Anastoria entendía el punto de vista de Sefiria, pero se sentía incómoda con el ritual en el que un hombre y una mujer debían abrazarse. La princesa le pidió a Sefiria que lo reconsiderara, solo por esa razón. A medida que el debate se acaloraba, Maya le preguntó a Sefiria por qué tenía que ser Kane obligatoriamente, y a qué se refería con la bondad que había mencionado. Maya dijo que no quería ver a Sefiria sacrificarse, pero que si su determinación por ayudar a Kane era la clave para la victoria, no se interpondría más en su camino. Sefiria simplemente respondió que era una intuición divina, lo que hizo que Maya decidiera firmemente no aceptarlo. La historia luego cambia a los otros motivos de Anastoria. Ella seguía decidida a reclutar a Kane en su grupo, planeando hacerlo más fuerte para convencer a Maya de que era digno de unirse. Sefiria estuvo de acuerdo y se ofreció voluntaria para ayudar a Kane a entrenar. Ya sin ganas de discutir, Maya aprobó su plan de usar el próximo brote de monstruos para llevar a Kane al rango S. Mientras tanto, la noche tranquila de Elena fue interrumpida por fuertes ronquidos que no la dejaban dormir. En la montaña del lobo salvaje, Kane expresó su gratitud a la diosa de la montaña por cuidarlo. Parecía que la recompensa por la misión de recolección de hierbas había vuelto a sus 3 monedas de plata originales, y Kane no podía estar más feliz de que la iglesia hubiera superado sus dificultades financieras. Sin embargo, lo que le preocupaba era el creciente número de monstruos que aparecían en la zona. De repente, escuchó un grito de auxilio y corrió inmediatamente hacia él, encontrando a 3 goblins parados al borde de un acantilado. Mientras se preguntaba si podría encargarse de este pequeño grupo de monstruos, el grito de auxilio sonó de nuevo. Cuando los goblins notaron la presencia de Kane, se abalanzaron sobre él. Pero él los derrotó fácilmente con su espada de mithril. Luego corrió al borde del acantilado y encontró a York, un leñador de la aldea de la montaña, atrapado. Cuando el anciano preguntó por los goblins,
Kane le dijo que ya se había encargado de ellos. Al ver el estado de York, Kane se dio cuenta de que había sido herido durante un encuentro con monstruos. York estaba un poco avergonzado y le preguntó a Kane si podía ayudarlo a regresar a la aldea. A Kane no le importó, pero sugirió que trataran la herida antes de irse. Kane sacó una poción de recuperación valorada en 10 monedas de plata, pero York la rechazó, considerándola demasiado cara. Esto le recordó a Kane cuando Sylvia había insistido en ayudarlo. Después de aplicar la poción en la herida, York hizo una mueca por el dolor punzante, pero la lesión comenzó a sanar. Entonces, Kane cargó al anciano en su espalda montaña abajo. En el camino, York comentó que Kane era muy diferente de los otros aventureros que había conocido. York habló de sus recientes encuentros con monstruos en el bosque, revelando que los goblins habían establecido una guarida en algún lugar de la montaña. El anciano una vez había echado un vistazo a su nido y descubrió que incluso había un señor goblin, un monstruo de rango B y el líder de los goblins de bajo nivel. A pesar del peligro acechante, York estaba decidido a quedarse en el bosque, ya que tenía una familia que alimentar. Contó que el jefe de su aldea había visitado el gremio de aventureros y publicado una solicitud de subyugación de monstruos. Ahora había aventureros apostados en la aldea, pero a York le preocupaba si sus fuerzas serían suficientes para enfrentarse a un enemigo tan peligroso. La carga financiera de la aldea también estaba creciendo debido al costo de esta solicitud. Kane se preguntó si podría unirse al equipo de subyugación de monstruos. Tan pronto como llegó, atendió a los heridos y les preparó té de hierbas. Mirando las hierbas que había traído, Kane se sintió aliviado de que todavía le quedaban suficientes. Su atención se centró en Kesha, la nieta de York, cuando la pequeña dijo que tenía hambre. York solo pudo disculparse por volver a casa con las manos vacías y herido. Como era de esperar, Kane encontró rápidamente una solución. Sacó el poco pan que le quedaba y le pidió a Kesha que lo ayudara a repartirlo entre los demás niños. Mientras la niña corría feliz afuera, con una gran sonrisa en el rostro, York le preguntó a Kane sobre su plan para la casa de sus sueños. York le aseguró que él y los carpinteros del pueblo estarían dispuestos a ayudar. Al escuchar la conversación, otros aldeanos también se ofrecieron voluntarios para ayudar a construir la casa de Kane. Esa tarde, Kane dio un paseo por la aldea y se encontró con una multitud reunida alrededor de los aventureros que participaban en la misión de subyugación de monstruos. Kane se abrió paso entre la multitud y expresó su deseo de unirse, aunque no se había registrado a través del gremio. Inesperadamente, fue recibido calurosamente, e incluso la gente lo llamaba un ejército de un solo hombre. Mientras Kane intentaba corregir el malentendido, un joven lo miró con desdén. En contraste, Randall, el líder del grupo de aventureros de rango C, los matadores de osos, lo saludó con entusiasmo. Randall le agradeció a Kane por unirse a ellos y, después de unas pocas palabras amistosas, el equipo se puso manos a la obra para localizar la guarida de los goblins. Como Kane conocía muy bien la zona de la montaña, Randall le pidió su opinión. Justo cuando Kane estaba a punto de hablar, el joven aventurero de antes se burló de él, llamándolo recolector de hierbas. Ese era Abel, el líder del grupo de rango A, los cazadores de cometas. Abel declaró que Kane, siendo un mero rango D, solo ralentizaría al equipo. Casaro, uno de los miembros del grupo de Abel, le aconsejó a Kane que ignorara a su líder, diciendo que solo estaba enojado porque Kane estaba recibiendo tanta atención. Otro miembro, Cruz, reveló que Abel había estado rastreando al clan de la víbora de 2 cabezas durante mucho tiempo y tenía la intención de aniquilarlos, pero Kane frustró sus planes repetidamente. Aunque Kane lo negó, Abel simplemente asumió que estaba siendo humilde. Su ira hizo que Abel rompiera un barril de vino y declarara que él mismo acabaría con el señor Goblin. Luego se marchó furioso, lo que solo provocó que Casara se burlara aún más de él. Kane, abrumado por su energía juvenil y sus cambios de humor, volvió a centrarse en la misión con Randall. Mientras tanto, en el corazón de la montaña del lobo salvaje, Anastoria no podía dejar de pensar en Kane mientras derrotaba a un monstruo tras otro. Tras encontrar varios monstruos, creyó que se estaban acercando al sello del dios maligno. El equipo estaba decidido a acelerar el desarrollo de Kane lo más rápido posible, a excepción de Maya, que pensaba que estaban delirando. Tras un momento, el hechizo de detección de Maya descubrió una cueva repleta de monstruos. Anastoria sugirió que aniquilaran a todos los esbirros débiles y dejaran al líder, pero solo para herirlo y que Kane le diera el golpe de gracia. Para desahogarse, Maya se ofreció voluntaria para encargarse de los monstruos más débiles, pero nadie esperaba que desatara todo su poder. Lanzó un hechizo destructivo que hizo temblar la tierra, mientras Kane, que estaba a solo unos pasos, se llevó una sorpresa al encontrarse con el grupo de chicas. Un vórtice de fuego llamado Destructor de Llamaradas envolvió toda la cueva, justo donde Kane había predicho que estaría la guarida de los goblins. Mientras las llamas de Maya convertían la zona en un mar de fuego,
Anastoria advirtió que no tardarían en descubrirlas si seguía usando tanto poder. Afortunadamente, Maya logró contenerse antes de provocar un incendio forestal. Aún así, parecía satisfecha, declarando que el sonido de la explosión había aliviado todo su estrés. Las miradas atónitas de Anastoria y Sefiria lo decían todo. Con el techo de la cueva calcinado hasta las cenizas, se preguntaban si algún monstruo podría haber sobrevivido, hasta que Maya señaló al rey Goblin, gravemente herido. Al ver a un rey Goblin en lugar de un señor Goblin, Anastoria dedujo que podría haber incluso más monstruos. Todo porque Maya había usado demasiado poder. La princesa supuso que el rey Goblin podría morir antes de que Cain llegara y se sintió un poco culpable. Entonces, Maya le pidió a Sefiria que curara al monstruo para mantenerlo vivo para Cain, aunque no estaba segura de si su hechizo de curación funcionaría en un monstruo, pero queriendo ayudar a Cain a progresar, Sefiria lo intentó. Para su sorpresa, el hechizo de curación pareció tener el efecto contrario en el monstruo, dejando a Sefiria en estado de shock. Se dio cuenta de que su magia había empujado sin querer al rey Goblin a un estado reservado para los pecadores, yendo en contra de las leyes de los dioses. Al oír que se acercaban unos pasos, el grupo se escondió rápidamente. Cuando Cain llegó al lugar, estaba confundido, preguntándose si eso era siquiera una guarida de monstruos. Mientras miraba a su alrededor, encontró los cadáveres de los goblins. Por un momento, pensó que la explosión podría haber sido obra suya, pero luego se dio cuenta de que un mago goblin no era lo suficientemente poderoso como para crear una explosión tan masiva. A medida que avanzaba por la cueva, Cain se topó con los cuerpos de dos señores goblin muertos, pero de repente, el rey goblin vivo cargó directamente contra él. Justo en ese momento, apareció Abel, culpando a Cain por haber dejado atrás al grupo. Sin embargo, la expresión de Abel cambió rápidamente cuando presenció cómo Cain partía en dos el cuerpo del rey goblin. Poco después, llegó Randall y también culpó a Cain por adelantarse al grupo. A medida que los otros aventureros comenzaron a reunirse, los murmullos se extendieron entre la multitud. Estaban atónitos, pensando que Cain había derrotado él solo a los señores Goblin y al mucho más fuerte Rey Goblin. Cuando se enteraron de que también había cuerpos de orcos y ogros cerca, se quedaron aún más asombrados. Cain intentó corregirlos, diciendo que no era lo que pensaban, pero nadie quiso escuchar. Mientras tanto, Abel guardó silencio. Luego, de repente, apretó los dientes y se acercó a Cain, disculpándose por su anterior actitud irrespetuosa. Abel inclinó la cabeza, reconociendo la fuerza de Cain al derrotar al rey Goblin, algo con lo que incluso un aventurero de rango A como él tendría dificultades. Cain, complacido, aceptó la disculpa. Justo cuando pensaba que empezaban a llevarse bien, Abel declaró de repente a Cain su rival. Cain admitió que le dio el golpe de gracia al rey Goblin, pero negó ser quien causó la aterradora explosión. Cruz intervino insistiendo en que Cain era un mago que podía lanzar hechizos sin necesidad de un cántico. Cruz relató la leyenda de la sabia Dana, cuando 300 monstruos liderados por un señor ogro atacaron la capital real. Dana los aniquiló con destructor de llamaradas, también sin necesitar un cántico. Cuando Cruz comparó el poder mágico de Cain, diciendo que estaba casi a la par con el de Dana, tanto Abel como Casaro se quedaron sin palabras. Acorralado, Cain intentó explicar que no sabía casi nada de magia, pero esto solo sorprendió más a Cruz, quien supuso que Cain no había estudiado magia. Y aún así podía usar hechizos de alto nivel. Abel intervino, elogiando a Cain por ser humilde, y Casaro estuvo de acuerdo, diciendo que era todo lo contrario a Abel. Para proteger a Cain, Randall intervino, diciéndoles a todos que creyeran en sus palabras. Entonces Randall declaró que todos los fondos y recompensas de la misión debían ser para Cain. Después de que Randall hablara, un pesado silencio se apoderó de la multitud, tan silencioso que se podía oír cada respiración, mientras se daban cuenta de la importancia de Cain para esta misión. Entonces, una persona se mostró de acuerdo, y poco después, los demás aventureros también expresaron su apoyo, haciendo oficial la decisión de darle la recompensa a Cain. Aprovechando la oportunidad, Randall le pidió a Cain que los invitara a todos a una buena comida. Al día siguiente, Anastoria se enteró por los aldeanos de que Cain había donado la recompensa de su misión para ayudar al pueblo. Un anciano mencionó que la donación se había hecho de forma anónima, pero que estaba seguro de que había sido Cain. Gracias a la generosidad de Cain, el dinero que el pueblo había gastado en la misión de subyugación de monstruos fue devuelto, dejando a los aldeanos profundamente agradecidos. Mientras tanto, Sefiria jugaba con los niños, escuchándolos hablar sobre los dulces que Cain les había dado. Para expresar su gratitud, York planeó reparar el pequeño santuario de la montaña. Tras recopilar más información sobre Cain, el cómico trío se preparó para su siguiente misión. Anastoria, con la intención de ayudar a Cain a obtener más reconocimiento público, planeó hacer que se enfrentara a algunos monstruos comunes. Maya, la miembro más práctica del grupo,
Comentó que era la dedicación de Kane a ayudar a la comunidad lo que le estaba ganando el respeto. Ignorando el comentario de Maya, Anastoria preparó una nueva solicitud de exterminio, que ayudaría tanto a Kane a demostrar su valía como a los aldeanos. La princesa sugirió que se centraran en los monstruos que ya habían planeado exterminar. Maya y Zephyria estuvieron de acuerdo en que las misiones de subyugación de monstruos no eran la especialidad de Kane, a menos que fuera una misión de recolección de hierbas. Anastoria les dijo que no se preocuparan porque Elena, a quien llamó sarcásticamente esa vieja bruja de pelo rosa, se encargaría de persuadir a Kane para que los ayudara. Unos días después, Elena le aconsejó a Kane que no aceptara ciertas misiones. En un breve flashback, Anastoria le había ordenado a Elena que le ofreciera solo estas misiones específicas a Kane, y que si Elena se atrevía a interferir, la princesa le prometió que habría un castigo adecuado. Aunque Elena inicialmente rechazó la solicitud del cliente, se vio obligada a aceptarla bajo la coacción de Anastoria. De vuelta en el presente, Kane estaba confundido cuando Elena le dijo que rechazara 3 solicitudes. Con expresión preocupada, Elena le explicó que ni siquiera ella aceptaría esas misiones si tuviera la opción. Al revisar los detalles, Kane se dio cuenta de que las peticiones implicaban cazar a un señor de los goblins, un señor de los orcos y un señor de los ogros, misiones que estaban muy por encima del nivel de un aventurero de rango D. Justo en ese momento, Abel entró y comentó que este tipo de peticiones no suelen aparecer en el mostrador de recepción para el rango D. Además, todas las peticiones estaban designadas específicamente para Kane, lo que intrigó aún más a Abel, quien era conocido por su espíritu libre y, sorprendentemente, había congeniado con Kane. Elena lo vio como un soplo de aire fresco, ya que Abel preguntó si su grupo, los cazadores de cometas, podía unirse a Kane en la misión. Tras la contundente victoria de Kane, Abel declaró que esta era una oportunidad para competir con su rival y juró que le robaría el protagonismo. Kane explicó rápidamente que no le interesaban las misiones de matar monstruos y que aún tenía pendiente una misión de recolección de hierbas. Para ayudar a Kane a terminar su tarea rápidamente, Abel, junto con Cázaro y Cruz, se ofrecieron a ayudarlo, sacándolo a rastras del gremio. Escuchando hasta escondidas cerca de allí, el cómico trío, especialmente Anastoria, se sorprendió de que Kane hubiera conseguido más camaradas. Maya, que estaba junto al mostrador de recepción, se disculpó con Elena por no haber podido detener a sus tontos amigos. Elena le pidió a Maya que los mantuviera más a raya la próxima vez, pero Anastoria interrumpió antes de que perdieran de vista a Kane. Les ordenó a todos que se pusieran en marcha, pero de repente recordó algo. Cuando Zephyria le preguntó a dónde iba, la princesa respondió que solo tenía que hacer un pequeño recado. Mientras salía a toda prisa, Anastoria les recordó a todos que no se separaran de Kane. En la montaña del lobo salvaje, Kane se quedó asombrado al encontrar un santuario enorme. Cázaro se sorprendió, pues no sabía que hubiera un santuario allí, mientras que Kane comentó que ya lo conocía de antes, pero que solía ser mucho más pequeño. Al entrar, Kane supuso que probablemente los aldeanos habían ampliado el santuario para mostrar su gratitud. Le rezó a la diosa de la montaña pidiendo protección, y Cázaro hizo lo mismo. Después, el grupo continuó su viaje. A pesar de que solo acompañaban a Kane, Abel tomó la iniciativa en la misión, propuso que todos se reunieran en una cabaña de madera en medio del bosque y declaró que el ganador se decidiría por el número de monstruos de bajo nivel que derrotaran. Instó a todos a seguir el camino empinado y a acabar con cualquier monstruo que encontraran por el camino. El grupo de Abel avanzó con entusiasmo, dejando atrás a Kane antes de que pudiera decir una palabra. Con expresión incrédula, Maya observaba cómo Anastoria derrotaba a un montón de monstruos de bajo nivel, apilando sus cadáveres en una zona rica en hierbas. La princesa estaba segura de que Kane pasaría por allí. Maya expresó su desaprobación por los métodos de entrenamiento poco ortodoxos de Anastoria, pero la princesa insistió en que, de una forma u otra, esto beneficiaría a Kane. Zephyria comentó que reducir el número de monstruos seguía siendo una jugada inteligente. Maya, sin oponerse a ninguna de sus opiniones, hizo creer a Anastoria que estaba empezando a cambiar de actitud hacia Kane. Casualmente, oyeron los pasos de Kane y se escondieron rápidamente, mientras Zephyria se escabullía silenciosamente en otra dirección. Cuando Kane llegó al lugar, parecía completamente desconcertado. De repente, un señor de los ogros pareció volver a la vida, pero se derrumbó rápidamente, incapaz de soportar sus heridas mortales. Un señor de los orcos se retorcía de agonía, y Kane lo remató rápidamente para acabar con su sufrimiento. Desde la distancia, Anastoria observaba, como una madre orgullosa de su hijo. En cuanto a Maya, aunque todavía se mostraba escéptica sobre las habilidades de Kane, empezó a darse cuenta de que los extraños métodos de la princesa le habían ayudado a armarse de valor y a tener una firme determinación. Maya empezaba a ver poco a poco el potencial de Kane, pero todavía no podía aceptarlo del todo. Mirando a Anastoria,
Se preguntó qué estaría pasando por la cabeza de la princesa, y entonces Maya pensó para sí que Cain y Anastoria probablemente compartían una única neurona. Y hablando del tema favorito de la princesa, Cain fue el primero en llegar a la cabaña de madera. Tras haberse enfrentado a tantos monstruos, solo había logrado recoger unas pocas hierbas. Aún nervioso, se sobresaltó al oír un crujido en la hierba alta, pero resultó ser solo Abel, quien apenas había logrado derrotar a 3 monstruos de bajo nivel de cada tipo. Poco después, aparecieron las chicas, revelando que ellas también solo se habían encontrado con monstruos de bajo nivel. Con su espíritu competitivo encendido, Abel instó a todos a volver al bosque para matar bestias más feroces. Sin que ellos lo supieran, Anastoria había eliminado en secreto a todos los monstruos de bajo nivel del camino de Abel. Justo cuando Abel le preguntaba a Cain por el resultado de su competición, un rey ogro apareció de repente, haciendo que Casara retrocediera de miedo. Cain le dijo rápidamente a Abel que protegiera a sus compañeros, mientras él decidía atraer la atención del monstruo, lanzándole su espada. Para sorpresa de todos, el rey ogro se desplomó al instante. Cain se quedó atónito, preguntándose si el viento habría guiado su espada de alguna manera. Abel fue a ver cómo estaba Casara, y ella le aseguró que estaba bien, ya que era de rango A. Casara también le dio las gracias a Cain por salvarlos. Abel, con curiosidad, le preguntó a Cain cómo era capaz de controlar la espada como si le estuviera dando órdenes, comentando que con una técnica así, estaba claro que el rey ogro no tenía ninguna oportunidad. Cain solo murmuró que quizás fue gracias a uno de los monstruos con los que había lidiado antes, lo que dejó a Abel desconcertado, quien exclamó: «¿Pero tú qué eres?». Abel no podía creer que Cain acabara de derrotar a un rey ogro y estuviera completamente ileso. A pesar de que ese monstruo no formaba parte de su competición, Abel se sintió completamente derrotado. Justo en ese momento, los ojos de todo el grupo se abrieron como platos por el asombro al ver los cadáveres de monstruos de bajo nivel esparcidos por todo el camino de Cain. Sin decir una palabra más, Abel alzó la bandera blanca en señal de rendición. Aún así, los cazadores de cometas siguieron decididos a hacerse más fuertes. Por un momento, Cain consideró decirles la verdad, pero sabiendo que no le creerían, se mordió la lengua. Mientras el grupo ayudaba a Cain a recoger más hierbas, Maya reprendió severamente a Anastoria por haber colocado a un rey ogro en su zona de entrenamiento. La aparición de un monstruo de clase rey hizo que Maya sintiera que algo no iba bien, y les dijo a las otras chicas que debían volver a la posada para una reunión de emergencia. Pero entonces, se dieron cuenta de que Zephyria no estaba, lo que hizo que el grupo se separara apresuradamente para buscarla. Cain les dijo a los miembros más jóvenes que se adelantaran, diciendo que él iba a pasar por el santuario. Cuando llegó, descubrió que había alguien dentro, y no era otra que Zephyria. Ella declaró que había llegado el momento de que el destino hiciera su llamada. Y rápidamente llevaron a Cain de vuelta al pueblo de Orn, donde se reunieron sin demora con los cazadores de cometas. Al llegar a la iglesia, Zephyria abrió la puerta y llamó a Silvia, y sin dudarlo, pidió prestada la habitación más privada, y le indicó a Silvia que se asegurara de que nadie entrara mientras realizaban la ceremonia del voto. Abel y los otros miembros también habían seguido a Cain hasta allí, pero Silvia los detuvo, impidiéndoles el paso. Dentro de la habitación, Cain recordó que de niño, a él y a Altena siempre los regañaban por jugar aquí. Zephyria le expresó su gratitud a Cain por haberle dado el elixir de resurrección a Anastoria. Cain, con humildad, le dio el crédito a la princesa, quien personalmente había reunido los ingredientes necesarios para crear la medicina de resurrección. Zephyria expresó su admiración por la bondad natural de Cain, siempre pensando en los demás a pesar de las muchas dificultades que él mismo enfrentaba. Desde ayudar a la iglesia hasta apoyar a las aldeas, su compasión había dejado un profundo impacto en las vidas de aquellos que conocía. Dicho esto, Zephyria comenzó a desvestirse, haciendo que Cain se apartara avergonzado. Ella le explicó que solo podía otorgar su poder divino a una única persona en toda su vida, y esta vez quería que Cain aceptara su voto. Zephyria entonces le pidió que se quitara la camisa, lo que dejó a Cain atónito. Renuente a desvestirse sin saber por qué, Cain exigió una explicación. Zephyria le explicó que para que el ritual tuviera éxito, necesitaban sincronizar sus latidos tanto como fuera posible. Ella le aseguró que tan pronto como el ritual terminara, podría volver a vestirse, así que se sentaron en el suelo, con el cuerpo de Zephyria presionado contra su espalda y sus manos puestas sobre el pecho de Cain. Zephyria le pidió que se concentrara y regulara los latidos de su corazón. A pesar de sus esfuerzos, el corazón de Cain seguía latiendo sin control. Zephyria le insistió a Cain que acompasara su respiración al ritmo de la de ella. Entonces, ella intentó entrar en su mente. En medio del ritual, Cain recordó de repente la misteriosa voz que había oído en el bosque, y finalmente se dio cuenta de quién estaba detrás de ella. En un recuerdo de hace 20 años, Cain se vio a sí mismo de joven preguntándole a su antigua compañera, Altena,
por qué lo protegía de los monstruos, a pesar de sufrir heridas tan graves. Altena sonrió, asegurándole que todo estaba bien. Fue en ese momento que Kane comprendió que Altena no sobreviviría, pues había perdido demasiada sangre. Reuniendo sus últimas fuerzas, Altena le dijo a Kane que no se culpara. Antes de dar su último aliento, le susurró suavemente que siempre estaría con él. Kane recordó que habían crecido juntos en un orfanato, y que él siempre había visto a Altena como una hermana mayor. Ella fue la razón por la que se convirtió en aventurero. Tras la muerte de Altena, Kane buscó desesperadamente una forma de revivirla, pero no tuvo éxito. Por eso, nunca tuvo la oportunidad de confesarle sus sentimientos. Tiempo después, Kane descubrió una carta que Altena había dejado, en la que ella le instaba a convertirse en un aventurero que siempre estuviera dispuesto a salvar a la gente a cualquier costo. Tras semanas de estar perdido, la carta de Altena impulsó a Kane a seguir adelante. A pesar de ser constantemente ridiculizado como el recolector de hierbas y el aventurero de rango D para siempre, Kane nunca dejó que los insultos le impidieran ayudar a la gente a su manera. Sin que él lo supiera, Altena siempre había estado cuidándolo, rogándole al dios supremo Audia una oportunidad para estar al lado de Kane una vez más. El universo pareció responder a sus plegarias cuando un día, Kane encontró una pequeña estatua de un dios. A partir de entonces, con las sinceras oraciones de Kane, Altena se fue fortaleciendo gradualmente, hasta convertirse en la diosa de la benevolencia. De vuelta en el presente, Altena apareció ante Kane, y él pudo sentir el calor de su cuerpo. Kane rompió a llorar, y ninguno de los dos pudo contener sus emociones al reencontrarse después de 2 décadas separados. Altena se burló de él por ser un hombre adulto que seguía siendo un llorón. Kane aprovechó la oportunidad para suplicarle perdón por no haber podido protegerla. Altena le puso una mano en la mejilla, recordándole a Kane su promesa de que no se culparía por su destino. Desde el dragón malvado y los secuaces de cabeza de serpiente hasta el rey ogro, Kane le preguntó a Altena cuántas veces lo había salvado. En lugar de responder, Altena le agradeció a Kane por sus incesantes plegarias, que le habían dado la fuerza para protegerlo una última vez. Se dieron un último abrazo antes de que Altena se despidiera. Mientras comenzaba a desvanecerse, le recordó que los niños ruidosos estaban llegando. Justo cuando desapareció, Kane se sobresaltó al encontrar a Zephyria todavía abrazada a él con fuerza, disfrutando alegremente del momento. En ese instante, aparecieron Maya y Anastoria, atónitas por la escena. Sylvia se disculpó por no haber podido detener a las dos, pero no le importó demasiado, ya que el ritual ya había concluido. Anastoria estaba petrificada, mientras que Maya le reclamaba a Zephyria por romper su promesa. Tras recalcar que ella no había aceptado nada, Zephyria les aseguró a todos que Kane ahora tendría poder suficiente para detener al dios maligno. Mientras la tensión en la habitación aún era alta, alguien llamó inesperadamente a Sylvia. Resultó ser un mensajero de Ciudad Fuerte solicitando la presencia de Sylvia en una reunión de consejo de emergencia. Todo se sumió en el caos cuando se enteraron de que unos 5.000 monstruos estaban a punto de invadir el pueblo. En estado de máxima alerta, los guardias de Ciudad Fuerte se prepararon para la batalla contra los miles de monstruos que se acercaban. El capitán de Ciudad Fuerte instó a sus soldados a no dejarse abrumar por el número del enemigo, preguntándose si esta grave situación estaba relacionada con la resurrección del dios maligno. Tan pronto como los caballos estuvieron listos, ordenó a sus soldados que evacuaran a la gente de Earn a la ciudad capital. Sabiendo que la sacerdotisa estaba arriesgando su vida para sellar al dios maligno, al capitán le preocupaba que sus fuerzas no fueran suficientes para enfrentar esta terrible amenaza. Al sentir que su cuerpo temblaba, el teniente le preguntó si tenía miedo. Recuperando la compostura, les recordó a los soldados que cualquier superviviente sería ascendido por superar esta batalla. Cuando los monstruos comenzaron a acercarse a la fortaleza, decidieron no esperar refuerzos y enfrentarlos de inmediato. Mientras tanto, en la reunión del consejo, Walter, el portavoz del consejo, declaró una evacuación a gran escala. Señaló que, aunque las fuerzas de la ciudad fortaleza hacían todo lo posible por contener a los monstruos, los refuerzos de la capital no llegarían a tiempo. Con la escasez de carruajes y muchos enfermos, heridos y niños que necesitaban ser evacuados, la reunión se sumió en el caos. Durante todo ese tiempo, Anastoria permaneció en silencio, observando. Maya levantó la mano y con ella estaba Georg, el maestro del gremio de aventureros. Maya propuso evacuar a la población hacia la frontera norte, argumentando que si redirigían la evacuación, sería un camino más fácil para aquellos sin transporte. Para garantizar su seguridad, sugirió una escolta de la guardia de la ciudad o de aventureros de rango D. Entonces, Maya reveló el mayor desafío al que se enfrentaban: el resurgimiento del dios maligno en la ciudad montaña. Mientras la mayoría en la sala reaccionaba con asombro ante esta noticia,
Maya les aseguró que las doncellas de Rosen estarían dispuestas a ayudar. Detalló su plan, asignando refuerzos de la capital y aventureros de alto rango para lidiar con la horda de monstruos, mientras que su propio grupo se encargaría del dios maligno. El maestro del gremio, Georg, fue puesto al mando de las unidades. Mientras Walter estaba desconcertado, Anastoria finalmente habló, dando sus instrucciones. Primero, le recordó a Walter que era libre de expresar su opinión. Entonces anunció inesperadamente que el aventurero de rango D, Kane, se uniría a su misión, lo que provocó que la sala estallara en protestas.